Carla Méndez ajustó sus auriculares, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador mientras finalizaba la edición de su último artículo. A los 32 años, ya era una respetada periodista de investigación, conocida por su implacable habilidad para desenmascarar fraudes y exponer a charlatanes. Su lema era simple: hechos, no fe. Mientras guardaba el archivo, una notificación parpadeó en su teléfono móvil. Otro video viral de un supuesto milagro inundaba las redes sociales. Carla puso los ojos en blanco, cansada de la credulidad de la gente. Fue entonces cuando surgió una idea, tan repentina como provocadora. ¿Y si creara un podcast para desenmascarar estos milagros modernos?, murmuró para sí misma. La idea tomó forma rápidamente en su mente. Sería una serie de investigación, diseccionando científicamente cada afirmación sobrenatural, exponiendo las verdades ocultas detrás de los supuestos eventos divinos. Con dedos ágiles, Carla comenzó a esbozar el concepto. Desmitificando lo divino, sería el título perfecto, directo y sin rodeos, igual que ella. El objetivo era claro: utilizar el periodismo de investigación para aportar racionalidad a un mundo cada vez más seducido por lo sobrenatural. Poco sabía Carla que este proyecto, nacido de su arraigado escepticismo, la llevaría a un viaje que desafiaría todo lo que creía. Desmitificando lo divino, estaba a punto de convertirse en algo más que otro podcast. Sería el catalizador de una transformación que jamás podría haber previsto. El estudio improvisado en la oficina de Carla zumbaba con la energía nerviosa de un estreno. Frente a ella, sentada tímidamente, estaba María Oliveira, una mujer de mediana edad con una sonrisa serena que contrastaba con la intensidad en la mirada de Carla. Entonces, María, comenzó Carla, su tono una mezcla de curiosidad y escepticismo, afirma haber sido curada de un cáncer terminal por la fe. ¿Puede contarnos más sobre eso? María narró su historia, el diagnóstico devastador, la desesperanza, y luego, tras una noche de oración intensa, la inexplicable remisión completa que dejó perplejos a los médicos. Mientras María hablaba, Carla observaba cada detalle, cada expresión, buscando inconsistencias. Al final de la entrevista, Carla se sentía dividida. La historia de María era conmovedora, pero el escepticismo de la periodista clamaba por explicaciones racionales. Concluyó el episodio con un análisis cuidadoso, planteando posibles explicaciones médicas para la cura milagrosa. Apagando los equipos, Carla no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. El primer episodio estaba al aire, y ella apenas podía esperar para ver la reacción del público. Sin saberlo, había dado el primer paso en un viaje que lo cambiaría todo. En las semanas siguientes al lanzamiento de Desmitificando lo Divino, Carla se vio inmersa en un torbellino de respuestas. Lo que había comenzado como un proyecto lateral rápidamente se convirtió en el centro de su vida profesional. Su bandeja de entrada rebosaba de correos electrónicos, algunos aplaudiendo su enfoque escéptico, otros desafiando sus conclusiones, y muchos compartiendo sus propias historias de eventos inexplicables. La popularidad del podcast creció exponencialmente. Carla se encontró entrevistando a una variedad cada vez mayor de personas, desde científicos renombrados hasta individuos comunes con historias extraordinarias. Cada episodio parecía generar más preguntas que respuestas, alimentando un debate fervoroso entre los oyentes. En un momento de pausa, sentada en su oficina rodeada de pilas de investigaciones y cartas de fans, Carla sintió una punzada de duda. Las historias que escuchaba, aunque se esforzaba por explicarlas racionalmente, comenzaban a afectar algo profundo dentro de ella. La emoción cruda en las voces de los entrevistados, la sinceridad en sus ojos, todo esto estaba erosionando lentamente los cimientos de su escepticismo. «Es solo el cansancio», murmuró para sí misma, apartando la incómoda sensación. Pero mientras se preparaba para el próximo episodio, una entrevista con un científico que tuvo una experiencia cercana a la muerte, Carla no pudo evitar la sensación de que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. El doctor Alexandre Campos no era el tipo de persona que Carla esperaba ver defendiendo experiencias sobrenaturales. Con décadas de investigación en neurociencia y una reputación impecable en la comunidad científica, parecía un aliado improbable para los creyentes en milagros. Sin embargo, allí estaba él, sentado frente a Carla, a punto de compartir una historia que desafiaba toda lógica. «Estuve muerto durante 7 minutos», comenzó el doctor Campos, su voz calmada contrastando con el peso de sus palabras. Carla se inclinó hacia adelante, intrigada a pesar de sí misma. El científico describió en vívidos detalles su experiencia cercana a la muerte durante una complicada cirugía cardíaca. Habló de una luz indescriptible,
de una sensación de paz profunda y de conocimientos que parecían trascender el tiempo y el espacio. A medida que avanzaba la entrevista, Carla sintió vacilar su escepticismo habitual. No eran solo las palabras del Dr. Campos las que la afectaban, sino la transformación visible en él mientras compartía su experiencia. Sus ojos brillaban con una certeza que iba más allá de la razón científica que siempre había abrazado. ¿Cómo usted, una persona de ciencia, reconcilia esta experiencia con su formación racional?, preguntó Carla, su voz traicionando una curiosidad que iba más allá del profesionalismo periodístico. La respuesta del Dr. Campos fue simple, pero profunda: la ciencia nos enseña a cuestionar, a explorar lo desconocido. Mi experiencia no negó mi formación científica, expandió mi comprensión de lo que es posible. Al terminar la entrevista, Carla se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Las preguntas que siempre había usado para desafiar a los demás ahora resonaban en su propia mente. Por primera vez desde que había iniciado el podcast, se preguntó si había más en el universo de lo que su escepticismo le había permitido considerar. La entrevista con el Dr. Campos dejó a Carla inquieta. Su instinto periodístico, afinado por años de investigaciones, no le permitía simplemente aceptar lo inexplicable. Determinada a encontrar respuestas racionales, se sumergió en una investigación intensiva. Los días se convirtieron en semanas mientras Carla consultaba a expertos de diversas áreas. El Dr. Rodríguez, un renombrado neurocientífico, explicó cómo la falta de oxígeno en el cerebro podría causar alucinaciones similares a experiencias cercanas a la muerte. La doctora Silva, psicóloga clínica, disertó sobre el poder de la sugestión y el efecto placebo en curas aparentemente milagrosas. Carla incluso viajó para encontrarse con el físico teórico Dr. Almeida, quien exploró conceptos de realidades paralelas y cómo podrían, teóricamente, explicar algunos eventos inexplicables. Cada explicación parecía plausible, pero ninguna ofrecía una respuesta completa. Por cada teoría que desmitificaba un milagro, surgían 10 relatos que desafiaban la lógica. Carla se encontró en un laberinto de posibilidades, donde la línea entre ciencia y fe se volvía cada vez más tenue. Una noche, exhausta después de horas de lectura, Carla miró la pared cubierta de notas y diagramas. Su reflejo en el monitor de la computadora mostraba profundas ojeras, testigos silenciosos de su incansable búsqueda de respuestas. ¿Y si estuviera haciendo las preguntas equivocadas?, murmuró para sí misma. La duda, antes una compañera distante, ahora susurraba persistentemente en sus oídos. Poco sabía ella que el universo estaba a punto de ofrecer una demostración que desafiaría incluso su escepticismo más arraigado. El episodio en vivo de Desmitificando lo Divino prometía ser el punto culminante de la serie. Carla había reunido un panel diverso: el Dr. Rodríguez, el neurocientífico escéptico que había consultado anteriormente, el padre Antonio, un respetado líder espiritual, y Sofía, una mujer que afirmaba tener el don de la curación. El pequeño auditorio estaba lleno, la tensión era palpable entre escépticos y creyentes. La discusión comenzó acalorada, con argumentos de ambos lados. Carla moderaba con habilidad, lanzando preguntas incisivas que mantenían a todos al borde de sus asientos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una joven en la audiencia, Ana, se levantó repentinamente, su rostro contraído de dolor. «Mi migraña», gimió, «es insoportable». Carla, reconociendo una oportunidad única, invitó a Ana al escenario. El Dr. Rodríguez examinó rápidamente a la joven, confirmando los síntomas clásicos de una migraña severa: sensibilidad a la luz, náuseas y dolor pulsátil unilateral. Sofía se ofreció a ayudar. Carla, viendo una oportunidad de probar las afirmaciones en vivo, accedió con vacilación. Las cámaras se enfocaron mientras Sofía se acercaba a Ana, colocando suavemente las manos en sus sienes. El silencio en el auditorio era absoluto. Durante largos momentos, nada parecía suceder. Luego, poco a poco, la expresión de Ana comenzó a cambiar. La tensión en su rostro se relajó, sus ojos se abrieron, incrédulos. «El dolor se fue», susurró Ana, su voz resonando en el micrófono. «Completamente». El auditorio estalló en murmullos y exclamaciones. El Dr. Rodríguez corrió a reexaminar a Ana, su expresión una mezcla de escepticismo y asombro. «Los síntomas han desaparecido», admitió, perplejo. Carla, por su parte, permaneció inmóvil, su mirada fija en la escena frente a ella. Por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras. En los minutos que siguieron, trató de mantener la compostura, concluyendo el episodio con promesas de investigaciones futuras. Mientras el auditorio se vaciaba,
Carla permaneció sentada, mirando sus ahora inútiles notas. El evento de esa noche no era solo un desafío a su escepticismo, era un terremoto que sacudía los cimientos mismos de su visión del mundo. Y sabía que nada sería lo mismo a partir de entonces. En los días que siguieron al evento en el auditorio, Carla se encontró en un torbellino emocional. Su apartamento, antes un refugio de orden y lógica, ahora parecía sofocante. Pilas de libros y notas, antes fuentes de consuelo, ahora se burlaban de su incertidumbre. Revivió el momento innumerables veces, el rostro aliviado de Ana, la perplejidad del doctor Rodríguez, la serenidad de Sofía. Cada recuerdo era un golpe a su identidad cuidadosamente construida. Una tarde, Carla recibió una llamada inesperada de María Oliveira, la mujer que había entrevistado en el primer episodio. «Vi lo que pasó en tu programa en vivo», dijo María amablemente. «¿Cómo estás lidiando con eso?». La pregunta abrió las compuertas. Carla se encontró desahogándose, expresando dudas que apenas se había admitido a sí misma. María escuchó pacientemente, ofreciendo no respuestas, sino comprensión. «Sabes, Carla», dijo María finalmente, «a veces, cuestionar nuestras creencias no es una señal de debilidad, sino de crecimiento». Estas palabras resonaron en Carla en los días siguientes. Comenzó a ver su crisis no como un final, sino como un posible nuevo comienzo. Aún así, la pregunta persistía: ¿cómo continuar su trabajo con integridad mientras navegaba por esta incertidumbre recién descubierta? La respuesta, se dio cuenta, no vendría de libros o expertos. Tendría que venir de dentro. Y así, Carla comenzó el viaje más desafiante de su vida, redescubrir quién era y en qué creía realmente. Después de semanas de intensa reflexión y conversaciones profundas con su equipo, Carla estaba lista para dar el siguiente paso. Sentada frente al micrófono, respiró hondo. El estudio, antes un campo de batalla para su escepticismo, ahora parecía un confesionario. Con un clic, estaba al aire. «Queridos oyentes», comenzó, su voz traicionando una mezcla de nerviosismo y determinación, «hoy no es un episodio común. Es una confesión, un nuevo comienzo». Carla narró su viaje, desde el escepticismo inflexible hasta el evento inexplicable que sacudió sus convicciones. Habló de la crisis interna, de las noches de duda, y finalmente, de la decisión de abrazar lo desconocido. «Desmitificando lo divino, está evolucionando», anunció. «Ya no buscaremos solo desenmascarar, sino comprender. Exploraremos lo inexplicable con mente abierta, dando voz tanto a la ciencia como a la experiencia personal». Delineó el nuevo enfoque: entrevistas más profundas, discusiones interdisciplinarias, y un espacio para que el misterio coexista con el conocimiento. El objetivo ahora era construir puentes entre escépticos y creyentes, entre lo racional y lo inexplicable. «Esto no es un abandono de la razón», enfatizó Carla, «sino una expansión de ella. Continuaremos cuestionando, investigando, pero también escuchando y considerando perspectivas que antes habríamos descartado». Al concluir el anuncio, Carla sintió una mezcla de aprensión y liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas, se sentía en paz con la dirección que estaba tomando. Juntos, queridos oyentes, emprenderemos este nuevo viaje. No para probar o refutar, sino para explorar y comprender el vasto universo de posibilidades que nos rodea. El anuncio de Carla sobre la nueva dirección de Desmitificando lo Divino generó una ola de reacciones diversas. Su bandeja de entrada rebosaba de mensajes, que iban desde elogios entusiastas hasta críticas feroces. Al día siguiente del anuncio, Carla se encontró cara a cara con estas reacciones divergentes. En un café local, fue abordada por un fan de mucho tiempo, Pedro. «Traicionaste todo lo que defendías», acusó, con decepción evidente en su voz. Éramos la voz de la razón en un mundo de supersticiones. Antes de que Carla pudiera responder, una mujer en la mesa de al lado intervino. «Yo creo que es valiente», dijo, presentándose como Julia. «Es raro ver a alguien dispuesto a cuestionar públicamente sus propias creencias». La conversación que siguió fue tensa, pero reveladora. Pedro expresó su temor de que el podcast perdiera su rigor científico, mientras que Julia argumentó que la apertura de Carla podría atraer a una audiencia más diversa. Carla escuchó atentamente, dándose cuenta de que este diálogo improvisado era exactamente el tipo de intercambio que esperaba fomentar con el nuevo formato del programa. Al salir del café, se sintió simultáneamente desafiada y reafirmada en su decisión. El camino por delante sería difícil, pero Carla estaba determinada a transformar estas reacciones divergentes en un diálogo constructivo, un puente entre mundos aparentemente incompatibles.
Con el paso de los meses, Desmitificando lo Divino evolucionó hacia una plataforma de diálogo entre ciencia, espiritualidad y lo inexplicable. Carla encontró un nuevo equilibrio, ya no como una escéptica inflexible, sino como una facilitadora de discusiones profundas. Un episodio memorable reunió al Dr. Campos, el científico que tuvo la experiencia cercana a la muerte, con el Dr. Rodríguez, el neurocientífico escéptico. La tensión inicial era palpable. Como científico, ¿cómo puede defender algo tan implausible?, desafió el Dr. Rodríguez. El Dr. Campos respondió con calma: la ciencia nos enseña a cuestionar, a explorar lo desconocido. Mi experiencia no negó mi formación científica, expandió mi comprensión de lo que es posible. Carla moderó hábilmente la discusión, animando a ambos a explorar los límites de sus conocimientos y creencias. Al final del episodio, aunque aún en desacuerdo, los dos científicos encontraron un respeto mutuo y áreas de interés común para futuras investigaciones. Este episodio ejemplificó el nuevo propósito de Carla: no buscar respuestas definitivas, sino crear un espacio donde diferentes perspectivas pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente. El podcast ahora abordaba temas que iban desde experiencias cercanas a la muerte hasta fenómenos cuánticos inexplicados, siempre buscando el punto de intersección entre lo racional y lo misterioso. Carla aprendió a abrazar la incertidumbre, encontrando belleza en las preguntas sin respuesta. Su reputación creció no solo como periodista, sino como una voz de equilibrio en un mundo polarizado. Las invitaciones a conferencias y programas de televisión se volvieron frecuentes, con Carla siempre enfatizando la importancia del diálogo abierto y respetuoso. En cada episodio, en cada conferencia, Carla se recordaba a sí misma y a su público: el verdadero milagro es nuestra capacidad de cuestionar, de cambiar, de crecer. La transformación de Carla se extendió mucho más allá de su vida profesional. Un domingo soleado, se encontró en la casa de su madre, doña Elena, para el tradicional almuerzo familiar. La tensión que antes impregnaba estas reuniones había dado paso a una nueva dinámica. «Sabes, hija», dijo doña Elena, sirviendo una segunda porción de feijoada, «nunca pensé que llegaríamos a un punto en el que realmente pudiéramos hablar de fe sin pelear». Carla sonrió, recordando los acalorados debates del pasado. «Yo tampoco, mamá. Creo que ambas hemos aprendido a escuchar más». En el trabajo, Carla se convirtió en mentora de jóvenes periodistas. Una tarde, conversaba con Renata, una pasante prometedora, pero inflexible en sus opiniones. «Renata, recuerda, nuestro trabajo no es probar que tenemos razón, sino buscar la verdad, sea cual sea», aconsejó Carla. A veces, eso significa cuestionar nuestras propias certezas. Las invitaciones para dar conferencias se multiplicaron. En una conferencia internacional de periodismo, Carla habló sobre la intersección entre periodismo, fe y lo inexplicable. Después de la conferencia, un joven reportero se le acercó. «¿Cómo maneja las críticas de que ha perdido su objetividad?», preguntó. Carla reflexionó por un momento. La verdadera objetividad no está en negar nuestras perspectivas, sino en reconocerlas y estar abiertos a cambiarlas frente a nuevas evidencias. De vuelta en el estudio, preparándose para otro episodio, Carla reflexionó sobre su viaje. El podcast se había convertido en más que un programa, era un movimiento de diálogo y comprensión mutua. Mientras ajustaba su micrófono, Carla sonrió. No tenía todas las respuestas, pero había aprendido que las preguntas correctas eran igual de valiosas. Y en esta búsqueda continua de comprensión, había encontrado su verdadero propósito.